surgió este libro, Imperiofobia y la leyenda negra? Por culpa de él. Por culpa de él, porque supongo que habíamos hablado bastantes veces sobre la historia de España, sobre los imperios, sobre la mala opinión que en general se tiene de ellos. Y bueno, pues en junio yo creo que fue final de curso, ¿no?, que me llamaste, tuvimos una conversación ahí cerca del Mercado del Carmen y me dijiste, oye, tienes que escribir ese libro, que yo creo que lo tienes ya bien. Y yo la verdad es que no lo vi nada claro y le dije, bueno, pero yo creo que esto no le va a interesar a nadie. Me acuerdo, Ignacio, esta fe en la minoría que tiene, me dijo, no, pero aunque lo leamos pocos, pero es importante. Y yo pues me puse a escribirlo. ¿Qué viste en No, este bueno, pues libro? la verdad es la única vez que hice eso en la colección de ensayo en los 12 o 13 años que estuve dirigiéndola, porque normalmente pues no, yo elegía los libros según me iban llegando, incluso dejé a un lado libros de autores muy importantes, pero que esa obra no me parecía importante. Entonces, claro, como vi que Elvira pues hablaba con tanto entusiasmo y tanto conocimiento sobre ese tema, eso me llevó pues a decir, oye, tienes que escribirlo. Y después yo te lo publico en la colección que dirijo. Lo que pasa es que después digo, Dios mío, no habré metido la pata, ¿qué es esto? Entonces recuerdo que te pedí que me mandases los primeros capítulos y ya eso me convenció de que iba por muy buen camino, esos primeros capítulos que me envió. Pero la verdad es que yo no pensé que iba a ser un libro de tanto éxito, que sí sería un libro muy saludable, no cabe la menor duda, pero los éxitos no se sabe de dónde vienen o quién los confecciona. Pero surgió así, surgió más bien de nuestras conversaciones en Málaga. Surgió luego el libro, quien lo hizo fue ella, digamos, supongo que con la colaboración de Ramón y de otras amistades, puesto que es un libro que lógicamente tiene muchísimo trabajo, mucha investigación y mucha reflexión. Eso ya es cosa de la autora en este caso. Que llevabas años trabajando sobre el tema. Sí, yo realmente de una manera organizada comencé a trabajar cuando estaba en Estados Unidos, pero nunca para publicar o para escribir un libro. O sea, yo en un momento determinado, una anécdota que me sucedió con una alumna en el departamento, me fui para mi casa aquel día por Massachusetts Avenue diciendo, bueno, esto es un fenómeno en la historia que se ha repetido más de una vez. O sea, este empeño de los estadounidenses en explicarte por qué les han echado abajo las Torres Gemelas como si ellos tuvieran la culpa. O sea, esto se parece tanto a esa asunción de la culpa de los españoles en la etapa ya, digamos, última de su imperio. Y yo quiero profundizar esto y conocer, pero yo no, durante años, realmente, por eso cuando hablábamos, claro, yo tenía ya muchas ideas formadas y muchas reflexiones hechas y muchas carpetas organizadas, pero nunca fue para escribir un libro. Era porque yo quería comprender un poco qué era lo que había pasado con ese imperio, porque le había dedicado media vida a otro imperio, que era el romano, y veía muchas cosas parecidas, ¿no? Y entonces me pareció que merecía la pena intentar explicar ese proceso que lo veía muy claro ya cuando hablaba con Ignacio, había sido reiterado en la historia, ¿no? Ignacio Gómez de Liaño, escribiste un libro que es El reino de las luces, Carlos III, entre el viejo y el nuevo mundo. Aunque no explícitamente, sí que también va un poco en contra de la leyenda negra, tu libro, con una actitud muy, muy positiva, donde también da luz a un periodo. Sí, bueno, reivindico pues toda una serie de empresas, no solo políticas o militares o tecnológicas, Jorge Juan o yo, sino también de tipo científico. No nos olvidemos que si existe arte neoclásico es porque España, arqueólogos españoles, son los que sacaron a la luz las ruinas de Pompeya y Herculano y lo publicaron. Con el dinero español, Le Antiquitadi Herculano Exposte, las patrocinó Carlos III cuando era rey de las dos Sicilias. Los diarios de excavación se hacían en español y sin ese tipo de excavaciones pues no se habría producido en primer lugar digamos el conocimiento de la vida cotidiana del mundo romano del que Elvira ha hablado antes. Es
a partir de esas excavaciones como se conoce, y se conoce con de una forma exhaustiva, por ejemplo, la vida de los papiros carbonizados o la vida de los pisones, a la que dedico un capítulo entero. Pues claro, es que podemos saber dónde estaban cada escultura, ya que tomaban nota literal en planos exactos de todo esto. Es decir, que tenemos como la España de Carlos III descubre la arqueología científica clásica y con ello el estilo neoclásico, pero es que también la arqueología extraclásica americana, en Palenque, o sea que aquí vemos los mayas. Entonces, justamente las mismas técnicas que se utilizaron para Pompeya Herculano se ponen en práctica, digamos, en América, justamente las fechas en que España está contribuyendo a la independencia de las 13 colonias rebeldes. Dedico por eso otro capítulo. Sin la contribución no solo financiera, sino también militar española, en concreto de Bernardo de Gálvez, un malagueño de esta tierra donde ahora mismo estamos, y muy cerca, por cierto, el pueblo natal del pueblo de Elvira Roca, es allí donde viene la familia Gálvez. Pues bueno, pues sin la contribución española no existiera ahora mismo los Estados Unidos de América, para nada. Pero es que además, en ese periodo, es cuando se crea la lingüística comparada con Herbás y Panduro, en su catálogo magnífico de lenguas. Bueno, al hermano de Humboldt, el que iría por América para hacer estudios de la América española, pues le regaló gramáticas de 13 lenguas aborígenes americanas. Porque no nos olvidemos que ya desde el siglo XVI España había hecho estudios de lingüística, de antropología en América, como nos habían hecho. Bueno, con decir que es anterior el diccionario de Nahuatl, la lengua de México, que el de inglés, yo creo que se ha dicho bastante. Es decir, que también en el terreno de la lingüística. A mí me interesaba especialmente en el terreno de la antropología cultural, la etnología. O sea, justamente en los viajes que hacen los españoles, y en particular, debo decir, en el que capitanea, pues, de la Bodega y Cuadra, con Mociño y Suárez de Figueroa, hace un estudio de las tribus de la zona que corresponde a Vancouver. La isla de Vancouver inicialmente se llamó Cuadra y Vancouver, precisamente por de la Bodega y Cuadra, cuando fueron ya los primeros años de Carlos IV. ¿no? Entonces hace un estudio de tipo antropológico extraordinario, totalmente moderno, es decir, que tenemos la antropología cultural, la etnología, aparte de la lingüística, aparte de la arqueología. Es verdad que ya hay, como muestra un libro, precedentes en el siglo XVI, en autores españoles que fueron a América, bueno, pues, que dejaron estudios, por ejemplo, Diego de Landa y otros muchos se podrían citar. Luego, en cuanto a tecnologías, sin duda, los barcos tecnológicamente más avanzados que había en la época de Carlos III eran los españoles, más que los ingleses, digamos. Es decir, que había muchos motivos, digamos, pues de interés de poner en evidencia los grandes logros, no solo militares o políticos o sociales. Bueno, ahora que hablo de los sociales, en el 1800 es cuando publica aproximadamente Alejandro de Humboldt su ensayo político sobre la Nueva España, y es muy interesante ver que cuando hace, como geógrafo, buen geógrafo, hace unos estudios económicos, el nivel de renta que había en general en la América española a la altura del 1800 era muy superior al que había en la Francia, en la Inglaterra de la época y en la España peninsular también. Y no solo eso, sino que compara los jornales que reciben los indios y mestizos y es muy superior de los que recibían los colonizados en esa época por Inglaterra o por Francia. Esto es un estudio muy completo. No solo de ahí, porque curiosamente hay otro testimonio inglés, en el caso de Humboldt, como es sabido, es un testimonio de un prusiano, de un germano. Pero un siglo y medio antes, Thomas Gage, un inglés que era católico, pero después se dejó la religión católica y entonces se vino a Europa. Entonces escribe unas memorias que en principio son memorias contra España, pero al final él mismo se traiciona, porque cuando hace la descripción que hace de la Ciudad de México, dice, bueno, esto no lo hay en Europa en ninguna parte, esto a la altura del 1630 aproximadamente. Es decir, que incluso este enemigo de España, que era Thomas Gage, pues al final su obra, sus diarios, digamos, sus memorias, pues es un argumento magnífico a favor de la labor civilizadora, constructora española. Pues bueno, pero volviendo a la época de Carlos III, creo en España muchas veces de Carlos III se habla como el rey alcalde.
yo como madrileño no me parece mal, pero creo que es infravalorarlo. Son Carlos III, que queda reducido a rey alcalde, cuando el reinado que tuvo de casi un cuarto de siglo en el sur de Italia fue magnífico, y después de otro tanto tiempo, desde 1759 pues eso, casi 30 años en España, también magnífico. Entonces, incluso como generalmente se han apropiado los franceses de la idea de las luces, digo, no, si ha habido un reino de las luces, no ha sido en Francia, y por supuesto ni en Inglaterra, ni en Alemania, que no existía tal cosa, ni en Italia existía, sino que fue en España por todo esto. De Humboldt también hablas en tu libro, ¿quieres decir algo? Bueno, Humboldt es que se hizo aquel viaje cargados con todos sus prejuicios prusianos y todos sus prejuicios ilustrados, que eran muchos, y finalmente, digamos, a mí hay varias cosas que me hacen gracia. Una es que es estupendo que todo lo que dice Humboldt es palabra de Dios, te alabamos Señor. O sea, nadie se pone nunca a cuestionar ni una sola de las afirmaciones de Humboldt. Si lo dice Humboldt es que es verdad, es que es cierto y verdadero. Si lo hubiera dicho un español o un portugués, pues probablemente no merecería crédito, pero Humboldt, como era prusiano, pues entonces ya nadie discute o pone en tela de juicio sus opiniones. Y mira que Humboldt viaja por el Imperio Español cargado de prejuicios, todos los que se puede uno imaginar y más. O sea, y realmente él va al Imperio Español no porque quiera ir, sino porque no tiene otra opción. En realidad él ha querido ir antes, o sea, no le han permitido viajar, ni los ingleses por sus colonias, ni los franceses, ni los rusos, ni los otomanos. Yo siempre me he preguntado si Humboldt tenía previamente fama de espía. Yo no lo sé, yo no he conseguido saberlo. Mira que le eché mucho tiempo y ganas a intentar averiguar las razones por las cuales a Humboldt se le negó el derecho, por ejemplo, a viajar. Los ingleses le contestaron que se fuese a Londres, que había toda clase de museos y era todo muy bonito, pero que no se viajaba con idea de qué es eso de levantar mapas y hacer estadísticas. Solo los españoles le permiten, ni los portugueses. De hecho, los portugueses tenían orden de busca y captura en el caso de que cruzase la frontera en América en algún momento, ¿no? O sea que yo creo que todo el mundo tenía claro que Humboldt, si no iba a espiar, algo parecido iba a hacer, ¿no? Y solo los españoles, con una inocencia helénica, yo no sé si ya casi suicida o que estaba gaga el imperio, yo no lo sé, le permiten hacer aquel viaje disparatado, consultando toda clase de documentos, le permiten trazar mapas, le permiten incluso de lo que era zona militar, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Los datos que Humboldt llegó a acumular, además con la ayuda incluso de los estudiantes de las universidades por las que pasó, que están convencidos de que están colaborando al desarrollo de la ilustración y la ciencia. Y luego ya, bueno, pues con todo aquel arsenal, Humboldt se va a Monticello y se lo entrega todo a Thomas Jefferson, el cual dice mucho y bien de Humboldt. Y estos documentos estuvieron custodiados en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX con la categoría de documentos de Estado y eran material confidencial. Estaría bien hacer un poco de política ficción y saber qué hubiera sido, digamos, de la guerra entre México y los Estados Unidos, o cómo sería el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual los mexicanos perdieron el 52% del territorio, si no hubieran contado con aquellos mapas y aquella información que Humboldt les llevó. Una buena película en un momento dado sale de ahí, ¿no? Sin embargo, a eso querría yo añadir que, sin embargo, le ha proporcionado unos datos. Por ejemplo, se queda asombrado del nivel de cultura que había en México. De pronto, cuando ve que han llegado todos los vaciados de las esculturas clásicas, los que están en la calle San Fernando en Madrid, que venían de Italia, entonces, claro, dice, esto no existe en ninguna parte de Europa, salvo en Madrid, que él no lo había visto, y en la Ciudad de México. O, por ejemplo, el ver cómo en los centros de estudios conviven todas las razas. Es decir, que aunque en efecto Humboldt se portó muy mal con España en ese terreno, digamos, de pequeña política, pero de gran trascendencia histórica, sin embargo, le ocurre un poco como a Thomas Gates, que no hay mejor elogio, digamos, de la labor de España en América
que ver el nuevo ensayo, político sobre la Nueva España de Humboldt. Es decir, que también una cosa que destaca Humboldt no es que quiera hacer con eso el elogio de España, sino sencillamente que como geógrafo toma nota de muchas cosas. El servicio de correos. O sea, el servicio de correos de España era el mejor durante siglos que había en el mundo. Incluso él mismo hace la comparación, dice, claro, es que pueda llegar desde no sé qué lugar de Sudamérica, de Chile hasta, pues eso, hasta Nueva España, hasta México, que es como desde Vietnam, pone el ejemplo de Vietnam a París en tan pocos días, se queda, claro, asombrado. Es decir, que aunque no es que simpatice yo con la figura humana y la personalidad de Alejandro de Humboldt, pero sí debo decir, y que por cierto, que a su hermano Guillermo es al que Hervás y Panduro le dio todas esas gramáticas de lenguas autóctonas americanas, no sé si eran 13 o quizá alguna más, pero sí debo reconocer que esa obra indirectamente, digamos, pues constituye como un gran elogio de la labor de España en América. Sí, pero yo no me refería a lo de la credibilidad esta absoluta, sino que es que Humboldt en algunos momentos se pone, o sea, esta cosa patológica de los ilustrados de estar dando consejos constantemente, ¿no? Y entonces, sin comprender realmente el funcionamiento de aquel imperio ni su enormidad, y esto lo dice Ortega el historiador, ¿no? Hispano-mexicano, ¿no? Cuando dice que el metro valorativo de Humboldt no acierta a entender la enormidad de los territorios, porque a fin de cuentas es un prusiano, está acostumbrado a los paisitos europeos, pero da consejos. O sea, esta soberbia intelectual de ilustración, claro, aquello fue letal, porque con el prestigio intelectual que él tenía, después de las independencias, en los distintos territorios hubo humboldtianos a porrillo, en Colombia, en México, etc. Y claro, aquello fue tremendo. El intento de aplicación de las políticas que Humboldt había dicho que eran las necesarias, absolutamente inservibles para aquellos territorios que él había visitado y que no había comprendido en realidad cómo funcionaban los enormes mecanismos de compensación en el interior del imperio, ¿no? Y en ese sentido lo que me refería yo, de la credibilidad de Humboldt y todo el mundo, aquello de la Humboldtización de México, ¿no? Que fue la destrucción de México en realidad. No, si yo tampoco gastaría mucho tiempo en los hermanos Humboldt, la verdad. Ha salido esto. Debo decir que justamente unos meses después de la muerte de Carlos III es cuando se descubre la plaza del Zócalo el llamado el reloj de Moctezuma, el calendario azteca, y 4 años después Antonio de León y Gama, un novohispano, publica un libro definitivo de interpretación de ese misterioso disco, digamos, que ocasionó tal perplejidad. Es decir, que no solo en los estudios de la civilización maya, sino de la civilización azteca a la que pertenece ese calendario y de los conocimientos científicos, astronómicos que tenían los aztecas, pues sin la contribución española, en este caso concreto de Antonio de León y Gama, no se habría producido. Es decir, que también hay que pensar en esa contribución de carácter más bien científico, que por cierto Antonio de León y Gama, justamente en el prólogo, lo dedica, aunque ya había fallecido, a Carlos III y evoca las excavaciones de Pompeya y Herculano, puesto que eso también se había descubierto a la muerte de Carlos III, aparece el calendario azteca. Entonces a mí siempre me gustó mucho concretamente ese libro, ver cómo un Carlos III a lo largo de su vida se podía revestir tanto con los atributos del clasicismo más preciso y el anticlasicismo más total de aztecas y de mayas y de otras culturas, y todo eso era familiar, o sea, formaba parte de su imperio, de su reino de las luces. Vamos a formular aquí una pequeña hipótesis. Quiero primero mencionar que, Elvira, has hecho prólogos a libros de unos amigos comunes como Iván Vélez, a su Leyenda Negra, su segunda edición, como a Pedro Insua de 1492, que acaba de salir, que ahí hay cosas interesantes, porque curiosamente hay varias personas que no vienen del gremio de los historiadores, que están escribiendo libros sobre la historia del Imperio Español, y que aquí mencionar también, obviamente, a vosotros dos, o sea, que tú en tu origen eres filóloga y
aquí rompiendo todos los esquemas. Ignacio, eres filósofo, como también Pedro Insúa y nosotros, que Iván es arquitecto. Hay otro que quería mencionar en este contexto, que también habla positivamente del Imperio español, que es nuestro maestro de Iván, de Pedro y mío, que es Gustavo Bueno, que ya en 1998 dio una charla sobre España y luego lo escribió en un libro que es España frente a Europa, y que es también filósofo, un gran filósofo. Nuestra hipótesis sería que estamos delante de una corriente, de una nueva versión de escribir la historia del Imperio Español, donde quitamos la pátina esta de la hispanofobia. ¿Qué opináis? ¿Que hay un replanteamiento que levanta la negra losa de prejuicios? ¿Comienza tú? Uy, no sé qué decir. Me gustaría que eso en efecto se produjese. Y todo depende de dónde vaya nuestra civilización y cultura europea. Si quiere sobrevivir, tiene que enaltecer lo que ha hecho en España para que exista. Por ejemplo, empezando por la religión católica. ¿Qué quedaría de la religión católica sin la España, que era también España y Portugal de Felipe II, Felipe III, Felipe IV? Pues muy poco, pues muy poco. Es decir, que ya incluso en ese caso concreto, pues vemos hasta qué punto España ha sido tan importante para manteniendo ciertos valores. Entonces, de todos modos, para mí el hecho de que hayan aparecido pues libros como el de Elvira o los otros que habéis citado, de Iván Vélez, etcétera, o el que yo en una época me dedicase también a estudiar a Carlos III y el Reino de las Luces, cuando no estaba dentro, digamos, de mis intereses habituales hasta entonces, yo creo que sí refleja no solo un deseo, digamos, de potenciar el papel de España en la historia, sino sobre todo de conocer, digamos, de mostrar la verdad de las cosas. Estamos hartos de que se nos engañe y se nos mienta sobre cosas elementales, digamos, de la historia de España. Pues yo creo que si vamos en Europa en general por ese camino del conocimiento, de la aspiración a la verdad, pues entonces tendrá una larga singladura esto que vemos empezar esta reivindicación de la cultura española. Si Europa al final lo que decide es sumergirse en la ruina, o bien quizá, claro, como por otro lado, si Europa existe, es porque hubo Roncesvalles, es porque hubo la conquista de Granada. O sea, hay que decir que ahora mismo se ha vuelto a poner en evidencia hasta qué punto, si existe Europa, es porque en un momento, la Europa tal como la conocemos, de nuestros valores fundamentalmente cristianos, de los valores pues, de la libertad, etcétera, la dignidad del ser humano, etcétera, es porque, en efecto, España fue, por un lado, fue el valladar a las invasiones que venían del norte de África, y por otro lado, aportó lo mejor a Europa que podía aportar el mundo musulmán entonces, aunque no eran de procedencia árabe, sino más bien de Bagdad. Casi todos los traductores que había en Bagdad de obras clásicas griegas eran cristianos, etcétera, etcétera. Y los médicos pues, eran judíos y cristianos también. Es decir, que ahora mismo Europa está también en esta situación complicada, porque aparte de los nacionalismos que se han citado en una conversación precedente a esta, y que amenazan con la disgregación y la destrucción de Europa, su balcanización, claro, países que no tienen tan fuertemente estos nacionalismos como son Alemania o Francia, no porque Francia no los pudiese tener, porque hay 30 y tantas lenguas autóctonas en la Francia europea, y porque hay allí, pues, País Vasco, Cataluña, la Normandía, la Borgoña, etcétera, etcétera, y muchísimas más nacionalidades, entre comillas, que puede haber en España, incluso en Italia. Pero la legislación es taxativa en eso. Pero sí tienen estos países como Francia, Alemania, un país que no lo soporta tanto España, que es una cierta invasión musulmana. Entonces, claro, esta es una cuestión que ahora mismo me podría llevar horas y horas, pero que la voy a dejar aquí. Pues no, es que no la puedes dejar ahí, porque es que yo creo que es un poco lo que hay debajo, las catacumbas de lo que se está moviendo en superficie vienen por ahí, digamos. Europa tiene ahora mismo varios ataques de pánico, unos expresados y otros inexpresados, pero están ahí por debajo, eso está bullendo por ahí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si Europa tiene que sobrevivir,
a los varios peligros, y no son pequeños, que ahora mismo la atraviesan, desde la balcanización a la existencia, digamos, de grandes grupos de población no integrados en aquellos países en los que viven y que han generado y generan comunidades aparte. Y bueno, la existencia tiene su propio nombre en francés, ¿no?, de territorios que el gobierno francés reconoce que no controla dentro de... Son urbains sensibles, se llama en francés. Son urbains sensibles, zonas urbanas sensibles. Este es el eufemismo que emplean para esas zonas. Para decir que no tenemos dominio, digamos, de esos barrios en los que rigen leyes que no son las francesas, con todo lo que eso significa. Creo que, digamos, la experiencia secular de España en territorios difíciles de frontera, gobernándose con problemas, digamos, muy serios que han dejado una huella histórica importante, forma parte de esa memoria colectiva que no falla. O sea, que lo que se aprende en las universidades, ¿sabes?, se te va en los momentos de peligro, pero a una velocidad extraordinaria. Pero la memoria, digamos, que los pueblos tienen de sí mismos a lo largo del tiempo se demuestra muy eficaz en determinadas ocasiones. La que tiene el pueblo español ha demostrado ser muy eficaz en todas y cada una de las grandes situaciones de peligro por las que se ha podido pasar. Y no ha fallado. Yo tengo una confianza enorme en esa memoria colectiva de los españoles y creo que Europa haría bien en aprender algo de esto, porque esa lección, digamos, la va a necesitar. Y si se niega a aceptarla de donde puede venir, con buen conocimiento de causa, va a ser terrible, va a ser letal, ¿no? Yo no sé, digamos, si vamos otra vez a uno de esos callejones sin salida en los que la Europa occidental se encierra cada cierto tiempo y entra en esas espirales, digamos, de suicidio colectivo y de endogamia peligrosa, en fin, que son terribles, pero quiero creer que no. Y si va hacia ese camino ahora mismo, la Europa occidental, digamos, nuestra Unión Europea, tengo clarísimo, bueno, los ingleses han tirado ya por su lado, nos gusta creer que les va a ir mal, yo no sé si les va a ir mal, pero en cualquier caso los ingleses suelen encontrar el norte con cierta facilidad, aunque parezca que andan atontados durante un par de décadas, y los otros que suelen encontrar el norte también, aunque no lo suele parecer a los primeros golpistas, son los españoles. Y ahora mismo, digamos, creo que lo que has preguntado obedece, digamos, a ese magma, porque los españoles, digamos, tienen siempre esos movimientos magmáticos de abajo arriba, que cuesta mucho trabajo verlos al primer golpe de vista, ¿entiendes? Eso es hasta que derrotas al Imperio Napoleónico y nadie sabe cómo sucedió, ¿no? Pues, digamos, los españoles están ahora en ese movimiento magmático en el que están tomando posiciones frente a peligros que son grandes y ciertos, unos interiores y otros sobrevenidos. Y yo creo que el hecho de que esto no haya salido propiamente del gremio de los historiadores, pues probablemente obedece a la mejor tradición humanística española, que hablábamos antes de los médicos, lo importantes que habían sido como ensayistas y hasta como filósofos en España, y el que nuestros historiadores, muchos de ellos, hayan perdido, digamos, el partido por incomparecencia en tantas batallas como se han librado en Europa, quizás ha tenido que suceder que de otras partes han tenido que venir a jugar el partido cuando no lo jugaban quienes lo tenían que jugar. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces pues nos hemos puesto la camiseta y nos hemos echado al césped, porque si no, es que no había nadie en la cespedera que estuviera dispuesto a jugar el partido, ¿no? Y no lo están haciendo mal, ¿eh? Los filósofos y los arquitectos y los jugando desde Gustavo Bueno en adelante y más para atrás. O sea, tú piensas, fíjate, la anomalía es que hasta la historia general de España de Modesto Lafuente, que no es historiador, llevan 2 siglos sin escribirse historias abarcadoras de España. Y otra vez tenemos a un señor, ¿y quién la continúa cuando él la deja interrumpida? Pues Cánovas del Castillo tampoco es historiador, ¿entiendes? O sea que la historia de España la han escrito mucho y bien gentes que no vienen
de ese campo profesional, o sea que habrá que dejarlo, sí. Es que Modesto Lafuente empieza a publicar, creo, en 1860 y tantos, y dura 12 años. 24 o 30 volúmenes encuadernados en verde en Peñaranda. ¿Lo tienes? ¿Tú tienes la historia completa? Sí, la tengo. Tengo 2 ediciones de Modesto Lafuente completas. Pues No, pero no lo empieza compré hasta yo, el final, fue de o mi sea, familia. y cuando acaba, la continúa Cánovas del Castillo, y tenemos a 2 señores con un trabajo de titanes, ninguno de los dos son historiadores. Luego viene ya más, luego de Menéndez Pidal, todo esto, pero entre el padre Mariana y Modesto Lafuente hay desde 1600, no me hagas mucho caso, 10 y algo, que sale en español de Mariana, y la de Modesto Fuente, pues desde 1600 y pico hasta 2 siglos, 2 siglos y pico en que no hay una historia general de España que se escriba, pero sí hay grandes historias de España escritas por no españoles, en francés, en alemán y en inglés. Esto es una cosa para estudiarla. De todos modos, el padre Mariana, yo tengo precisamente la edición Tengo 2 de su tomos. historia, yo tengo del siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII Esa tenemos nosotros. Sí. yo tengo 1780. Sí. algo por ahí, sí, esa la 2 tengo. tomos que compré. No, son más tomos, la completa Sí, no son son muchos. 2, yo tengo por lo menos 7 u 8 por ahí. No, Vamos, yo que no también tenía está- dinero más que para comprar. Bueno, Ignacio, ya has mencionado que en el XVIII renace la potencia cultural y política con casi un tipo de siglo, si antes era el siglo de oro, el siglo de plata, una ilustración española y, claro, desde los prejuicios europeos, especialmente alemanes, ilustración española suena a oxímoron. ¿Por qué no se quiere ver la ilustración española? Bueno, hay que decir que tiene el precedente los novatores de Carlos II, es decir, que los ilustrados españoles pues tienen ese precedente, y no nos olvidemos que en el reinado de Carlos II es posible que a la España peninsular no le fuese tan bien, porque la cosa venía ya del reinado anterior, pero una cosa que me ha impresionado mucho cuando he estado en Nápoles o en Palermo es que para el sur de Italia, una época de esplendor es la de Carlos II. Demostración, tienen grandes monumentos dedicados a Carlos II, cosa que en la España peninsular, digamos, en lo que llamamos ahora España, no existen. O más, cualquiera que vaya a Bruselas, la capital de ese extraño reino que está allí, no se sabe dónde, pues cualquiera que vaya a Bruselas y vaya al centro de Bruselas, a la Grand Place, me parece que se llama, a la plaza mayor de allí. Entonces recuerdo que la primera vez que fui, digo, ¿quién es esa cabeza que preside la plaza en ese balcón? ¿Quién será? Era Carlos II. Es decir, que también en la Bélgica, digamos, de finales del siglo XVII, pues era una gran figura Carlos II. Pero bueno, yendo ya a los ilustrados, hombre, hubo también una labor económica y importante ya, sobre todo en Fernando VI. No se suele hablar mucho de Fernando VI, quizá como no tuvo descendencia y heredó el reino, pues su hermano por parte de padre y no de madre, Carlos III, pues no se habla tanto. Pero, por ejemplo, en la construcción naval, el Marqués de la Ensenada, pues del reinado de Fernando VI, y también otros muchos logros, es decir, y la economía. Es cierto que el que perdiese España por el Tratado de Utrecht y Ramstadt a principios del XVIII, ciertas posesiones como eran las italianas o de Bélgica, Holanda y otros sitios, al final fue un aliviadero económico para España, porque desgraciadamente, como no eran colonias, España no vivía de esos territorios, sino que esos territorios en gran medida vivían de España. O sea, los que tenían que apechugar, digamos, con muchos de esos gastos, pues eran justamente castellanos. Es decir, que por eso es por lo que incluso el embajador británico que había en la época, Felipe V, aparte de señalar la capacidad que tiene España de renacer de sí misma, señala, ahora no recuerdo, en mi libro cito el nombre de este embajador, pero también señala que, claro, con la pérdida de esos territorios, digamos, ha conseguido reflotar también su tesoro, que tenía grandes dificultades de mantenimiento por sostener pues, las Fuerzas Armadas, la administración y tantas otras cosas. Es decir que la Ilustración, claro,
En efecto, que Francia es cuando tiene más influencia cultural, en la segunda mitad sobre todo, bueno, desde mediados del siglo XVIII, que en España también se nota esa influencia, pero cuidado, las aportaciones que hace España a la cultura desde la propia España, sin tener que ver con Francia para nada, son enormes como las que he señalado antes, y en construcción no digamos nada, lo que se refiere a la ingeniería naval, o sea que la ilustración como la propia palabra lo dice, es un término típicamente español, digamos, ilustrado y español es lo mismo. El oxímoron, digamos, o ¿por qué parece un oxímoron decir español ilustrado? Yo creo que eso es una construcción francesa. O sea, esa antítesis, o como dos términos incompatibles, creo que es el resultado, digamos, de la gran campaña propagandística, hay que llamarla así, que rodea el cambio de dinastía. Los franceses en un primer momento, digamos, cuando antes del tratado, o sea, cuando en el primer y segundo tratado de partición, la defensa francesa de su candidato es qué mal está el imperio español y qué atrasado está y qué pobre está y que todo es un desastre, ¿no? Tú ves, y los ilustrados franceses colaboran a eso con un empeño verdaderamente extraordinario. O sea, incluso los que estaban exiliados, a dibujar una imagen tenebrosa, oscura, de pobreza, atraso, etcétera, y entonces, bueno, el argumento de por qué Carlos II, porque Carlos II elige finalmente al Borbón, porque solo Luis XIV y la dinastía francesa está en condiciones de mantener unido el imperio, eso es un argumento que lo puede usted ver repetido hasta el morir, cuando precisamente la dinastía francesa lo que hizo fue comprar el trono de Madrid regalando trozos del imperio español, o sea, negando la absoluta realidad. O sea, la absoluta realidad es que la dinastía llegó y la paz de Utrecht se firmó cuando los franceses contentaron a este, a aquel y al otro, repartiendo lo que no era suyo, repartiendo trozos del imperio español. Y sin embargo, frente a toda forma de realidad, han sostenido hasta ahora, en cualquier libro de texto te lo puedes encontrar, que el argumento por el cual Carlos II decide que es un nieto del rey Sol, de Luis XIV, el que tiene que venir, porque solo los franceses son capaces de mantener unido el imperio. Pero si lo primero que ocurre es que ya no, o sea, si es que es muy evidente todo, ¿no? Entonces, esa imagen, digamos, de todo va mal y luego vamos a cambiar de dinastía y todo va a ir bien, hace que no puede haber ilustración en España, puesto que necesariamente tiene que ser una importación francesa. Nosotros hemos ido a llevar ahí lo que no había, y de ahí viene, digamos, esa construcción que a ti te suena, claro, un oxímoron, y los franceses, evidentemente, esa idea era estupenda y bonita para ser acogida por todas las cortes hispanófobas europeas, que qué mejor idea podían promocionar, digamos, que aquella que venía además adornada de Francia con todas las pelucas y todos los encajes. O sea, que cómo no iba a encontrar en Prusia acogida esa idea, o cómo no iba a encontrar acogida en Londres esa idea, si además era bonita y querida y tiene una explicación, ¿no? Pues yo me he quitado este concepto de que sea un oxímoron hace tiempo, pero ¿por qué funciona tan bien la leyenda negra incluso hoy? Y allí, si queréis primero contestar así, en seco, o luego concretamos. Contesta en seco. Bueno, pues cómo funciona cuando hay un imperio. O sea, a mí lo que me demuestra que existe todavía un imperio, que es el Imperio Español, es que todavía existe leyenda negra. Si España no representase lo que realmente representa, puesto que España, no solo España, hace unos meses vino a visitarme un historiador argentino, Enrique Musel, importante historiador argentino, él se reconoce español. Es decir, a otro intelectual importante peruano, amigo mío, Mujica Pinilla, pues que también. Es decir que ahora mismo, mientras que el Imperio Británico fue un espejismo de imperio, uno va a Pakistán o va a la India y allí no ve nada de inglés. Ni siquiera la lengua, ni la religión, ni la cultura, ni el arte.
Sin embargo, uno va a la Ciudad de México, o va a Buenos Aires, o va a Santiago de Chile, o va a Lima, ciudades en las que hemos estado, pues uno se siente en casa. A pesar de que de hace 200 años ya no forman parte políticamente del Imperio Español, pero sí sigue existiendo, de algún modo. De hecho, en Estados Unidos, pues la minoría hispanohablante, que no solo es hispanohablante, sino que es hispanocultural, que tiene la religiosidad hispana, digamos, de tipo católico, y los valores familiares hispanos también, pues claro, pues representan un papel cada vez más importante. Es decir, que España, aunque no sea, digamos, un centro político, militar de ese imperio, pero como símbolo existe, porque si existe, digamos, esos 500 y pico millones de hispanohablantes que además tienen la religión que tienen en España, la católica, con los valores artísticos, culturales, en gran medida comunes, es por España. Entonces, eso es lo que para mí explicaría que todavía se mantenga la leyenda negra. O sea, digo, bueno, pero eso es una manera de reconocer que todavía España es un imperio, cosa que yo ya lo había olvidado. En fin, es mi respuesta a esa pregunta. O sea, un imperio cultural. Sí. Está bien traído eso, Ignacio, está bien traído. Que probablemente tenga mucha influencia en el hecho de que... Pero en fin, yo voy a cultivar otro argumento, ¿no? Y yo creo que una parte grande de la que explica es porque es un aparato colosal de exculpaciones. Es decir, si tú... los protestantes pues no hicieron nunca nada mal, la culpa la tuvieron todos los católicos y el Imperio Español es la suya. Si tú lees a los historiadores, muchos historiadores alemanes, siglo XIX, ¿por qué no se unifica Alemania? Aquel periodo de inmensa conflictividad que fueron las guerras de religión y finalmente Westfalia, que dejó el Sacro Imperio a los pies de los caballos durante tanto tiempo. ¿La culpa de quién va a ser? De los protestantes no, la culpa es de los católicos y del Imperio Español. ¿Y por qué se unifica tarde Italia también? Y ¿entiendes? Y suma y sigue, ¿no? Y entonces cada vez que tú necesitas encontrarte un malo, como realmente el gran malo oficial de la historia de Occidente desde hace 5 siglos ha sido la hegemonía española y los españoles, tú puedes ir otra vez ahí a encontrar un argumento nuevo. Y te pongo 2 ejemplos muy rápidos, ¿no? Cuando empieza, digamos, el periodo de lo que se llama la Ilustración judía y todo aquel despertar, digamos, un interés inusitado de las comunidades judías por integrarse en las distintas naciones y los territorios en los que vivían, salir del gueto mentalmente, que dio lugar al nacimiento del sionismo y andando el tiempo, o sea, figuras como Disraeli, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Que es la primera generación de judíos, digamos que orgullosamente judíos, se incorporan a la sociedad y dice, a ver, que yo soy judío, sí, pero yo soy francés y soy tal y soy cual y quiero participar en esta sociedad y quiero tener... Cuando se dice, pero si nosotros somos beneficiosos para la sociedad, si nosotros podemos colaborar muy bien y activamente a mejorar cada una de las naciones en las que vivimos, fíjense y dónde va a encontrar el judío el argumento de su defensa al Imperio Español. Fíjense lo que le pasa, ¿qué les ha pasado a los españoles? Otra conjunción astral, que expulsaron a los judíos en 1492 y al final pues se les ha destrozado el imperio. Pero hombre de Dios, es que entre medias ha habido varios siglos en que no se ha destrozado, ¿no? Pero no importa, porque el argumento del Imperio Español, o sea, el argumento no sé si estoy pronunciándolo correctamente, la Haskadah, ¿no? La Ilustración judía, coincide mágicamente con el racismo científico, con lo cual te encuentras que es tú vas allí y dices, pero qué mal les ha ido, ¿por qué? Primero mezclan la sangre, después expulsan a los judíos y entonces otra vez encuentras un sistema de argumento que te resulta eficaz y entonces nadie se pone a fijarse en que ese argumento aparece exactamente en el momento en que lo necesita la comunidad judía, no la historia de España. La historia de España ha evolucionado durante varios siglos y se ha escrito durante varios siglos sin que nadie se acordara de esto. Y nadie se da cuenta de que en realidad es la necesidad de esas comunidades judías la que construye el argumento, no el Imperio Español para nada, ni la historia de España, que no lamentablemente fue tremendo expulsar a los judíos, pero qué torpeza más grande. ¿Por qué? Si ya llevan mucho tiempo aquí, han sido magníficamente... O sea, eso de suave, eso no hace falta ni entretenerse en ello, pero ni fue un hecho aislado, ni fue excepcional,
ni arrastró al país a ninguna clase de crisis, ni nada, de nada, de nada. ¿Quién necesita ese argumento? Esas comunidades judías. ¿Quién necesita esos argumentos ahora con los nacionalistas en Cataluña? Ellos necesitan ese argumento antiespañol, no los españoles, ¿entiendes? Los españoles no hacen nada. Son ellos los que construyen un argumento alrededor de algo que ya existía fabricado y es el gran demonio, ¿no? El gran demonio del mediodía. Y el último ejemplo que te pongo, porque vamos a cargar con esto también, que es cómo están ahora mismo en los Estados explicándose la desaparición de todos los pueblos indígenas prácticamente en territorio de lo que son los Estados Unidos de América. ¿Van a ser los blancos protestantes los que van a cargar con esa responsabilidad? Te aseguro que no. Entonces está produciendo de nuevo porque hay una necesidad de explicar, ¿vale? O sea que la necesidad la tiene el blanco protestante en realidad, que va a buscar dónde el argumento. 2 siglos antes o 3, en el Imperio Español, en el descubrimiento de América, y al final resulta que a quien le cortamos la cabeza es a Fray Junípero Serra, que la ha perdido en varias estatuas ya de los Estados Unidos, y a Cristóbal Colón, pero no le cortamos la cabeza al general Custer, ni destrozamos los símbolos que giran alrededor del 7º de caballería. ¿De acuerdo? Luego, ese nuevo argumento, en realidad, ¿a qué responde? A la necesidad del grupo que lo ha producido. La leyenda negra realmente debería de estudiarse desenfocando completamente el asunto, no en la historia de España, sino en la historia de aquellos pueblos, lugares, circunstancias, religiones, naciones que han construido esos argumentos y conectándolo con su necesidad de ellos en cada circunstancia. Y no vincular eso, porque realmente el Imperio Español recibe encima de esos argumentos, pero son las circunstancias, digamos, que los provocan los que realmente los iluminan, en mi opinión. Entonces, dos subaspectos de esta pregunta. Mencionasteis antes que la Unión Europea está luchando con una crisis de identidad y tú mencionas en tu libro que había incluso un modelo en Carlos V de una unidad europea, pero que con ayuda de los protestantes no ha podido cuajar. Y que ahora sigue funcionando la leyenda negra para impedir que se reconozca estas aportaciones católicas españolas y de otras zonas no tan hegemónicamente poderosas en Europa. A mí me parece, permíteme que conteste yo, a mí me parece que es definitivo y otra vez, digamos, el paisaje que se está dibujando es el mismo atolladero, o sea, es gravísimo porque ha costado mucho esfuerzo a los españoles, se incorporan a la Unión Europea con una ilusión. Es una cosa estupenda también y digna de estudio la fe europea que los españoles han tenido a lo largo de los siglos, una vez y otra vez y otra vez. O sea, una vez que pasó, digamos, la resistencia inicial con la llegada del nuevo emperador, Carlos V, yo creo que la fe en Europa no ha quebrado nunca en España, ¿no? Y mira que les ha ido mal a los españoles en Europa y mira que ha habido pocas lecciones que aprender al otro lado del Pirineo, ¿no? Pues otra vez, cuando en la época de Felipe González tú no te encontrabas a un solo español, es que era intolerable la idea de pensar que no era estupendo pertenecer a la Unión Europea, en todos el espectro ideológico, derecha, izquierda, los chicos, grandes y viejos, a la fe en que Europa, la construcción europea era una gran empresa común a la que había que colaborar, pero con entusiasmo, con generosidad, sin medida, porque era lo mejor de lo mejor, ¿no? Y está resultando de nuevo una lección amarga, comprender que quizás Europa occidental vive atascada en prejuicios que no ha sido capaz de superar, y desde luego en este caso concreto de España yo creo que está muy claro, pero el problema de eso, aparte de lo que a España afecta, es lo que afecta a Europa. Quiere decir que esto es un tiro que se está pegando la Unión Europea, le va a hacer a España mucho menos daño de lo que parece, mucho menos daño de lo que parece,
pero el daño grave y de fondo es a la Unión y se verá en los próximos años. Bueno, yo hablaría, perdón. Si eres más optimista. Bueno, yo hablaría de que hay un desistimiento europeo. Y yo voy a poner un ejemplo que fue fruto de una larga investigación mía, resultado de mis épocas en que viví en el Japón y en China y viajé por el Asia Central. Entonces me di cuenta que muchos de los productos típicamente, que consideramos típicamente extremo-orientales del budismo, el budismo mahayánico o los mandalas, su origen estaba precisamente en la filosofía helenística. Entonces esto fue el fruto de una investigación, el resultado fueron el Círculo de la Sabiduría, 1300 páginas, filósofos griegos, videntes judíos, 300 páginas más, es decir, una investigación que me llevó como ninguna, en 10 años, en la que se pone en evidencia cómo si existe lo que llamamos budismo tal como hoy lo concebimos, el budismo mahayánico, con sus doctrinas de la Sunyavada, con sus representaciones gráficas de Buda tal como las concebimos. Esas representaciones vienen del arte helenístico romano, del emperador Augusto, como se ve en Babillán, que por cierto los musulmanes hace unos años destruyeron. Pues bien, ese tipo esta obra yo la presenté en París, pero no ha tenido la repercusión que creo yo que debería tener, pues para mostrar hasta qué punto, digamos, las campañas de Alejandro Magno y los reinos de los diadocos, los reinos sucesores, que duraron más de 2 siglos y que ocupaban toda la zona correspondiente a Pakistán, a Afganistán, al noroeste de la India, como se puede ver en monedas, por ejemplo, monedas perfectamente clásicas, que son de la India, pues eso, del año 50 después de Cristo. Entonces, yo creo que el gran problema de Europa es que ha habido incluso un desistimiento en relación con su cultura cuando se tocan ciertos mantras, ciertos tópicos, en este caso el orientalismo, de que evidentemente el budismo tiene que responder a una tradición que no tiene nada que ver con europea y que incluso es superior. Pues no, señor, lo que yo dedico 2 largos capítulos, unas 200 páginas para hacer una comparación entre el escepticismo pirrónico, que procede de la Academia Nueva de Platón, concretamente de los filósofos Arcesilao y Carnéades, y todo eso que tenemos mucha documentación gracias a Sexto Empírico, y lo comparo con, digamos, la doctrina filosófica típica del Mahayana, del budismo predominante en China, en el Japón y en el sudeste asiático. Entonces queda clarísimo que sin esa filosofía europea, en definitiva, helenístico-romana, no habría existido esa religiosidad. Pero aún es más claro en lo que se refiere a la iconografía, y en este caso es más evidente, y no lo tuve que demostrar yo porque estaba ya demostrado. De hecho, precisamente la experiencia, una de las experiencias principales que tuve cuando llegué al Japón en el 84, es que en ese país que me parecía tan raro, de pronto hubo una gran exposición de arte de Gandhara, de fondos que procedían del Pakistán. Entonces, claro, para los japoneses era muy importante porque era el origen de la iconografía budista. Entonces era y ver las obras originales, digamos, en las que se basa la iconografía budista, todo es arte helenístico romano, hecho en Gandhara, que es una zona que se encuentra fronteriza con Afganistán, del Pakistán. Es decir, que si un tema de tanta trascendencia cultural como es esta, de la influencia del occidente europeo grecorromano en el mundo, en este caso en el Oriente, pues hay tal olvido, tal desconocimiento, esto indica un grave desistimiento. Es decir, que yo creo que tanto estos trabajos para aclarar el papel de España en el mundo, como también por aclarar el papel cultural de Europa en el mundo, yo creo que pueden contribuir, digamos, a librarnos de esa especie de enfermedad que es el desistimiento de sentirse europeo. Y que ahora es evidentemente mucho más perentorio debido a la enorme invasión de musulmanes en Europa. Y yo tengo muchos buenos amigos musulmanes, realmente es gente extraordinaria. Hace poco, cuando estuve en París, en Orleans, me invitó precisamente un musulmán que no practica y que es director de un museo importante. No voy a decir ahora mismo su nombre. Pero incluso hay autores que piensan que es posible que esta especie de invasión musulmana que tiene ahora Europa, pues puede ser, como ocurrió con la reconquista española, causa de una nueva recuperación, de una nueva forma de identidad europea para, claro, responder a sus valores, digamos que no son evidentemente los valores del Islam
fundado por Mahoma en Medina a partir del 622, tema que ya nos llevaría demasiado lejos. Podríamos sospechar de que por parte de los imperiófobos hubiera algún temor de que América saliera de esta adolescencia que estás mencionando en tu libro, y que a lo mejor los lazos entre hispanoamericanos y españoles fueran fuertes y que realmente pudieran peligrar algún proyecto alternativo. Yo no creo que la historia tenga vuelta atrás, ¿de acuerdo? Es decir, los imperios existen y cuando consumen su tiempo, terminan su trabajo y dejan de existir. Lo que sí dejan es una órbita cultural gigantesca que normalmente afecta a más de un continente. Y en el caso, digamos, de las naciones o de los estados de habla española, que son hijos todos, España también, de ese imperio, la posibilidad bonita, o la que nos gustaría contemplar, y la única que yo creo que es posible o factible, es la de un gran renacimiento económico y cultural para las distintas naciones de habla española. La vuelta atrás, eso no es posible. Pero sí que de la misma forma que de la desmembración del Imperio Romano salieron muchas naciones que generaron la Europa occidental, en definitiva, es hija de Roma, de otra cosa no es. Incluso los territorios más al norte, incluso los que nunca fueron absorbidos por Roma, son hijos de Roma. Es posible que los hijos de España, incluida el territorio que ahora también se llama España en Europa, estén en condiciones, digamos, de dar un gran salto adelante en lo que es la cultura occidental y fraguar un nuevo liderazgo de Occidente. Es posible, digamos, que el eje que pivotó al norte pivote al sur otra vez. Se nos olvida que el eje de la cultura occidental, del mundo occidental, fue el Mediterráneo, fueron las culturas del sur, y en un momento determinado eso pivotó hacia el norte, y es posible que estemos asistiendo a otro gran pivotaje, al comienzo de otro gran pivotaje hacia el sur, con las naciones de habla española o el mundo católico en condiciones de tomar el liderazgo de Occidente, toda vez que está claro que el mundo protestante está culturalmente agotado, y de hecho estos paroxismos de los géneros y estas paranoias no son más que el resultado de una cultura que está en sus estertores. El mundo anglo-protestante no da más de sí culturalmente y como generador, digamos, de cultura y de iniciativa. Entonces es posible, pero vamos, estoy hablando del tiempo de la historia, no estoy hablando de los tiempos de una vida humana que en unos lustros quiere verificar, ¿sabes? Estos grandes ejes pivotan, tardan siglos en moverse, ¿no? Pero yo creo que quizás estamos asistiendo, ahí un poco a ese movimiento en los territorios abisales de las culturas que terminan generando esos grandes cambios. Sí, más o menos coincido con ese planteamiento, y creo que en efecto pues ahora mismo hay como un relanzamiento, digamos, de lo hispano, como se ve en el imperio principal que hay actualmente, es Estados Unidos de América. Pues bueno, pues en ese imperio principal cada vez la cultura hispana tiene más importancia, y mientras que los que han emigrado desde Francia, desde Suecia, desde Alemania, desde Rusia a Estados Unidos han renunciado prácticamente a su cultura y a su lengua, pues la mayoría de los hispanos, bien sean de Cuba, bien sean de México, por lo tanto de estratos sociales muy diferentes, no renuncian tan fácilmente a su cultura. De hecho, pasado mañana vienen a hacerme una filmación desde Miami, desde Florida. Son hispanos de origen, alguno de ellos cubano, que viven allí desde hace muchos años, de la zona norteamericana. Entonces quieren que hablemos de una pintora con la que yo tuve amistad en los años 60, Nela Arias Misón, de origen español, cubano, casada después con un norteamericano de origen belga, en fin, en cualquier caso, que incluso cuando yo estuve dando conferencias hace 15 o 20 años en Florida,
nunca me han hecho más entrevistas en español que en Florida. Por supuesto, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla. Es decir, que yo veo que, y por las lecturas que he hecho y las conversaciones que he tenido, que lo hispano, en el núcleo del imperio político militar más importante de este último medio siglo, lo hispano cada vez tiene más fuerza, tiene más poder. Incluso un autor tan anglo como Huntington tiene que reconocerlo. No recuerdo cómo se titulaba su libro, en el que dedica todo un largo capítulo. El choque de civilizaciones, o quizá era, ¿quiénes somos? Era exactamente quiénes somos. Exactamente. Es decir, que en ese sentido para nada está esclerotizada la cultura de la civilización hispana. ¿Qué ocurrirá dentro de 100 años? Pues no lo sabemos, nadie sabe qué ocurrirá, pero evidentemente los próximos 30, 40, 50 años sí tendrá cada vez más predominio. Y yo pienso que eso será muy positivo, en general, para Europa, porque significa, digamos, la recuperación de los valores grecorromanos, digamos, que evidentemente están más presentes en España que no en Suecia, no sé en sus universidades, quizás las universidades estudian bien latín y griego, pero no la cultura general, y por supuesto en esos países luteranos que, como es sabido, Lutero a los latinos los despreciaba casi tanto como a los judíos, cosa que no se suele decir. El antijudaísmo del nazismo tiene su origen en Lutero clarísimamente, y en esto recomiendo la biografía de Lutero, Renegado y Profeta, de Linda Roper, para que se ponga en evidencia. Pues bien, después del odio que tenía Lutero y los luteranos que siguen a pies juntillas a Lutero, que tenían los judíos, después eran los latinos, imagínate. Es decir, que pienso yo que esta recuperación de lo hispano y por añadidura, por extensión de lo latino, puede ser, digamos, muy beneficioso para el establecimiento de una civilización con valores universales en la medida de lo posible. Además, solo un apunte. Tú ten en cuenta que solo tiene potencia demográfica ahora mismo en América lo que habla español. Y eso no es un pequeño detalle, es que se nos olvida siempre la demografía, pero la demografía es la madre del cordero de casi todas las cosas. Y la única potencia demográfica del continente es la que habla español. El resto está ya muy, muy parada, ¿no? Última pregunta. ¿Las librerías ahora están llenas de libros, no solo sobre el imperio en general? Entonces la pregunta es, ¿hay ahora un nuevo orden mundial que está formándose? ¿Por qué interesa tanto el tema del imperio? Pues quizás porque tenga que ver con esto de las globalizaciones, y como parece que por primera vez, digamos, se está produciendo un fenómeno de globalización consciente, en el sentido de que, bueno, antes estas cosas pasaban, pero parecía como que te las ibas encontrando según iba sucediendo una detrás de otra, sin una hoja de ruta previa, pero ahora mismo, digamos, parece que hay una especie de globalización que todos vemos que está sucediendo delante de nuestros ojos, y claro, produce miedo, porque esta globalización que nos afecta produce siempre unas ciertas incertidumbres, pero yo creo que, digamos, la lección de los imperios anteriores enseña bastante bien que las globalizaciones han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad bastantes veces y que no traen necesariamente ninguna clase de pánico o de desconcierto o catástrofe sobrevenidas ni nada por el estilo, ¿no? Y pienso que, digamos, esa relación, o sea, esa especie de interés por los imperios tiene que ver con esa, aparte de otras razones, pero creo que eso, digamos, alguna relación sí que hay, ¿no? Sí, yo a ese respecto diría que yo creo que lo que hay es como una necesidad en un gran segmento de la sociedad porque se respeten ciertos valores, digamos, ciertos valores pues de libertad o de igualdad ante la ley o de solidaridad. Y claro, la única forma de salvaguardar el ejercicio de esos valores, de esos derechos y los deberes, digamos, complementarios, es que haya un poder político. Si no existe un poder político, porque la ONU no es un poder político, evidentemente. Y por lo que se ve, tampoco la Unión Europea es un poder político, puesto que cada uno hace e interpreta la ley como le da la gana. Entonces yo pienso que hay, quizá en un mundo tan globalizado desde el punto de vista de la comunicación, que uno pues en un día puede estar en 3 países de 3 continentes, digamos.
Entonces, claro, dice, bueno, ¿cómo se van a aceptar de pronto formas de vida tan diversas, que aquí me permitan hacer esto, pero en el otro sitio no? Es decir, que hay como una necesidad de una globalización de los valores, de los derechos, de los principios, digamos, la Carta de Derechos Humanos del 48, un poco, pero claro, esa Carta de Derechos Humanos del 48, si no hay un poder político, que tendría que ser de alguna manera un imperio, pues no se va a llevar a la práctica. Entonces pienso que quizá hay como una necesidad, aunque no se formula con la palabra imperio, de que sí exista un poder, digamos, que más o menos le permita a uno, pues cuando va a China o cuando va a Australia o cuando va a Rusia, practicar la propia religión o expresarse libremente, es decir, tener los mismos derechos que pensamos que son los que debe tener un ser humano según la declaración del 48, digamos. O sea que más bien yo iría por ese camino, digamos, hacia la formación de un nuevo imperio que quizá no se llamaría así. También la palabra imperio, como sabéis, es de origen latino, e imperator es el general, digamos, es decir, que la palabra... Y de hecho, los primeros emperadores romanos nunca se llamaron imperatores, digamos, se llamaban princeps, el príncipe, y luego en otro momento el dominus. Es decir, que el término que se emplee es quizá lo menos importante. Lo importante es que haya un poder político, ejecutivo, capaz de responder a ciertos valores y a ciertos derechos que se considera que son imprescriptibles del ser humano, de la persona humana. Bueno, muchísimas gracias. Te veo poco multiculturalista, ¿eh? No, sí lo soy en un sentido de que no es incompatible, no es incompatible que uno tenga como el arte, que uno si quiere ser cubista, que sea cubista, si quiere ser surrealista, surrealista, si quiere ser geométrico, geométrico.